Nos da mucho gusto contar con su presencia en este auditorio donde el día de hoy tenemos un evento sumamente especial. Dentro del ciclo Los autores y sus libros que se ha venido efectuando con motivo de la celebración del centenario del ESIME, pues en la escuela hay algunos maestros muy notables que han producido obra publicada y que se ha utilizado muchísimo en los cursos, que ha sido una gran ayuda didáctica y que le da gran valor a la carrera y a la escuela a tener autores tan reconocidos, como es el caso del ingeniero Gilberto Enríquez Harper. Él obtuvo el título de ingeniero electricista en julio de 1967 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Efectuó estudios de posgrado en ESIME dentro del plan UNESCO-IPN, obteniendo el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Sistemas de Potencia en 1969. En octubre de 73 obtuvo el grado de maestro en Filosofía con especialidad en Sistemas Eléctricos en la Universidad de Londres. Posteriormente, entre 73 y 75, efectuó estudios de doctorado en Sistemas de Potencia en el Imperial College de la misma universidad. En el ámbito de la educación técnica superior, se ha desempeñado entre 66 y 99 como profesor titular, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado en el ESIME, en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco, impartiendo materias de su especialidad. En el ESIME imparte cursos en la sección de estudios de posgrado de Ingeniería Eléctrica y en la carrera de Ingeniería Eléctrica. En 1969 a 2011 impartió 304 cursos y 215 conferencias en diferentes organismos, asociaciones e institutos tecnológicos relacionados con temas sobre sistemas eléctricos. En la CFE ingresó en el año de 1976 como jefe de ingenieros en el Laboratorio de Área de Alta Tensión y actualmente se desempeña como gerente de Ingeniería Especializada desde 1988. Ha sido jefe del Departamento de Ingeniería Electromecánica en líneas y subestaciones y subgerente de Ingeniería Básica de Proyectos de Líneas y Subestaciones. Es miembro de varias asociaciones y colegios profesionales, académico de número, presidente de la especialidad de Ingeniería Eléctrica en la Academia Americana de Ingeniería, ha sido vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, vicepresidente de la IEEE, presidente de la sección México, de donde es senior member. Actualmente es presidente del CIGRE, Comité Mexicano de la Conferencia Internacional de las Grandes Redes Eléctricas. Es autor de 215 publicaciones, conferencias, apuntes, ponencias, cursos y 75 libros sobre temas relacionados con su especialidad y fundamentalmente con la educación técnica superior. Ha sido objeto de diversas distinciones. En mayo de 1986 recibió de manos del presidente de la República la presea Lázaro Cárdenas, que otorga el IPN. En 1994, la Comisión Federal de Electricidad le otorgó el premio Ingeniero Salvador Cisneros Chávez por ser el mejor ingeniero electromecánico del sector eléctrico. En mayo de 95, el IPN le otorgó el diploma de maestro honorario. En 1996, la Comisión Federal de Electricidad le otorgó la medalla Adolfo López Mateos por sus méritos al servicio de la empresa. En 88 el IPN le otorgó la medalla Juan de Dios Batis. En 98 se le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y ramas afines. El reconocimiento de excelencia profesional otorgado por la Asociación de Colegios Profesionales de Estado de Nuevo León. Profesor emérito del Instituto Politécnico Nacional. Así es que es toda una personalidad. Así es que vamos a recibir al maestro Gilberto Enríquez Harper con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por asistir. Realmente está en clases y no asisto. Luego, como hay padres, pues menos. Qué bueno que andan por acá ahora. Esta plática va básicamente orientada hacia algo de la evolución histórica que ha tenido la escuela, porque eventualmente hay una confusión con relación a lo que está ocurriendo particularmente con
con los paros que luego se hacen, ¿no? Entonces, aunque el ciclo se refiere a los autores de libros, yo voy a hablar casi nada de libros y voy a hablar más bien de las cosas que se relacionan con esto. Entonces, este año estamos celebrando el centenario de la escuela. Este centenario, pues, no es estrictamente como ESIME. El origen del ESIME fue la EPIME, la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, y data de 1916. Entonces, en ese año, pues, estamos hablando de la post-revolución, la Revolución Mexicana. Acuérdense que hablábamos de 1910, y terminó recién, se creó la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, lo que significa que lo que estamos haciendo referencia es a que la escuela como tal pues, tiene existencia desde que la República Mexicana tenía inicios en la parte industrial. O sea, México no era un país industrializado, era incipiente su participación, no había muchas empresas y veníamos saliendo de un conflicto armado que había dejado al país muy empobrecido. Entonces, pero a partir de ahí, digamos, se fueron constituyendo ciertas estructuras que dieron unas características que se pueden retomar en la cultura. Y entonces, digamos, el inicio no solamente de la ESIME, sino de otras escuelas del Instituto Politécnico Nacional, pues fue en cierta medida la participación en el ámbito del petróleo, que aún no se nacionalizaba para esas fechas, y también de los ferrocarriles nacionales, que eran muy importantes, ¿no? O sea, en la época de la revolución y la postrevolución, el medio de transporte preferido a grandes distancias era el ferrocarril. Entonces el ferrocarril creó toda una infraestructura en la que participaban ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas e ingenieros de comunicaciones, de alguna manera, pero con una característica de formación distinta a la que tenemos ahora con los ingenieros electricistas o de comunicaciones electrónica, ¿no? Y bueno, evidentemente para esa época todo lo que era la industria estaba en manos de la industria extranjera, o sea, no había industrias mexicanas. Ocurre algo como lo que está ocurriendo ahora, pero en otras características. O sea, vino un periodo después de nacionalización, y después de la nacionalización estamos regresando otra vez a la privatización. En aquella época todo era privado, no había mucha inversión nacional, entonces había que hacer muchas cosas con mano de obra barata, que era la mano de obra de la ingeniería y de todas las disciplinas de ingeniería, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Entonces, bueno, la década de los 30 fue muy importante en el desarrollo del país. Ahí se nacionalizó la industria petrolera, o sea, se creó Petróleos Mexicanos, la fundación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa, y el impulso de los ferrocarriles nacionales. Luz y Fuerza era una empresa que ya existía, de origen canadiense, y cuya estructura era, digamos, privada, porque era evidentemente canadiense, y se nacionalizó cuando se creó la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización de la industria eléctrica. Pero Luz y Fuerza tenía características distintas en el aspecto técnico y en la parte estructural, porque era, digamos, una organización cuyo origen era otra empresa extranjera y era un reflejo de las empresas que habían en Canadá para aquella época, ¿no? Sin embargo, Luz y Fuerza como tal representó una brillante participación, diría yo, en el país en cuanto a la tecnología y aportación de servicios, en cuanto que muchos de los ingenieros que estaban ahí fueron formados aquí en la escuela en los primeros años en los que se creó la ESIME. O sea, el Politécnico como tal ha tenido una participación muy importante en el desarrollo del país. A veces las personas no somos reflexivas con relación a lo que está ocurriendo, pero el problema es que no nos cuentan datos históricos de lo que ha sido el Politécnico en sus 80 años que está celebrando ahora, o la ESIME en su centenario. Entonces de repente damos versiones distorsionadas de lo que ocurría y de la participación que ha tenido, y eso tiende a minimizar la importancia de la escuela en el ámbito de la industrialización del país, ¿no? Bueno,
digamos, algunos quizás conozcan las instalaciones de la calle de Allende 38, en el centro de la ciudad. Bueno, eso fue, digamos, el surgimiento del ESIME como tal. La Escuela Superior de Mecánica Eléctrica tenía sus instalaciones en ese sitio. Posteriormente, bueno, en ese sitio había laboratorios. Yo recuerdo que todavía cuando se cambió la ESIME a la Unidad Profesional de Zacatenco, esos laboratorios eran usados como instalaciones del ESIME, o sea, cuando no había laboratorios todavía aquí en Zacatenco. Entonces, los mejores laboratorios que habían para las instituciones educativas fueron los del ESIME, y en aquella época no había escuelas de ingeniería mecánica en el país, había muy pocas. Prácticamente era la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la ESIME del Politécnico. Eso dio la característica de nacional, porque al Politécnico, no sé si recuerdas, Fernando, venían estudiantes de toda parte de la República Mexicana, o sea, no nada más del ámbito del Distrito Federal, sino de toda la República Mexicana venían a estudiar aquí a la ESIME, ¿no? Era una escuela de características nacional, y muchos de los profesores que en aquella época habían, pues surgieron, algunos, en la época que estoy hablando ahora, de la industria militar, ¿no? Eran profesores militares. O sea, los profesores de matemáticas y física básicamente eran de la Escuela Militar de Ingenieros, no eran egresados del ESIME, ¿no? Muchos de ellos, por varios años, tuvieron aquí en la escuela una presencia muy importante, eran muy disciplinados en su forma de trabajar, eran exigentes con los estudiantes, y además tenían una característica de ser muy formales en la creación de formación de ingenieros, para darles no solamente la parte técnica, sino también la parte humanística, desde el punto de vista que en aquella época se manejaba, ¿no? Bueno, entonces en esa época los laboratorios del ESIME, que ahora son parte de los laboratorios que están aquí, laboratorios pesados, y ustedes lo ven, son como máquinas de colección de museo, ¿no? Esas máquinas eran útiles para trabajar en aquella época, ¿no? Ahora, eso lo menciono por lo siguiente. De repente algunos profesores dicen, bueno, el principio de una máquina eléctrica no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo aplicar un voltaje en terminales, crear un campo magnético giratorio y luego inducir en la armadura, en el rotor, ese campo magnético, crear un par eléctrico, electromecánico y hacerlo girar, ¿no? Bueno, ese es el principio. Y lo mismo con el generador. Aplícale a un devanado un par mecánico, hace girar el generador, la bobina en presencia de un campo eléctrico, y con eso generamos una tensión, ¿no? Bueno, estrictamente, tanto los principios de generador, motor, transformador, son los mismos que en sus orígenes, ¿no? O sea, acuérdense que Westinghouse fue el que inventó el motor eléctrico como lo conocemos ahora, ¿no? Y Tesla fue el descubridor de la corriente alterna como la usamos ahora, y sin embargo, digamos, los principios de estos dos, tanto Westinghouse como Tesla, pues siguen siendo vigentes en la actualidad. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué estudias ingeniería eléctrica si estás estudiando conocimientos de principios del siglo pasado que han sido prácticamente los mismos hasta la actualidad? Bueno, este comentario lo vamos a desarrollar más adelante, pero viene a colación porque yo mencionaba, bueno, los motores mejores en aquella época eran los que ustedes están viendo por ahí, con pintura roja todavía, las máquinas eléctricas, y que todavía pueden girar en algunos casos, ¿no? Aunque lo haga uno a mano, pero son todavía máquinas que se encuentran en condiciones de operación, y podrían servir para aprender, ¿no? Pero conceptos básicos, ¿no? Sin embargo, hay cosas que están más avanzadas que eso, y eso es lo que tenemos que revisar, o sea, no nada más los conceptos básicos de las cosas, ¿no? Porque entonces siempre estaríamos estudiando la ley de Ohm, ¿no? Es una ley básica, ¿no? O bien teoremas de las leyes de Kirchhoff, o los conceptos básicos que se tienen para la ingeniería, ¿no? Y no, tienen que haber cosas distintas de acuerdo a lo que está ocurriendo y a lo que viene en la actualidad. O sea, la formación de un ingeniero no solamente se apoya en la historia de la ingeniería y los conocimientos básicos previos, ¿no? Sino en las perspectivas y tendencias que se tienen hacia la formación de ingenieros, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Bueno, ¿cuál fue la transición? Lo que he descrito o tratado de describir brevemente se refiere a lo que era la ESIME en los años pasados. ¿Qué se entiende por la transición?
Se entiende como la transición cuando el ESIME de Zacatenco apareció dentro del contexto de lo que es la unidad profesional de Zacatenco. Todos estos terrenos que tenemos acá fueron donados por el ingeniero Peralta, ¿no? Alejo Peralta, que era en aquella época el director de IUSA, la empresa eléctrica que todavía existe en Pasteje, en el Estado de México. Entonces él donó muchísimos terrenos en esta zona, y creo que más de los que actualmente ocupamos, nada más que por ahí alguien los negoció, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace que esté por ahí lo que era el cine Lindavista y toda la zona de por aquí atrás, ¿no? Pero digamos, la donación de terrenos fue muchísimo más grande de lo que actualmente tenemos como unidad profesional de Zacatenco. Sin embargo, a partir de ahí surgió la creación de la unidad profesional de Zacatenco, no nada más del ESIME. Entonces se crearon 4 edificios inicialmente, el número 1, el número 2, 3 y 4 edificios, ¿no? Esos 4 edificios fueron, digamos, el antecedente de lo que es la ESIME, que ocupaba 2 edificios, y luego teníamos, llegó la ESI y el ESIQUE, que ocupaban el 3 y 4. Más adelante se fueron construyendo edificios hasta el 9º, y luego los que están por allá. Bueno, en esa época la escuela fue creciendo, por su carácter nacional que decíamos que tenía, y llegó a tener hasta 16,000 alumnos. La ESIME tenía como escuelas 16,000 alumnos. En la transición de lo que era la avenida de Allende a Zacatenco, se cambiaron los planes de estudio. El plan de estudio original de la ESIME era anual, o sea, cada año era un año académico completo, no como ahora que tenemos semestres, ¿no? De 2 o 3 meses, pero se llaman semestres, ¿no? Entonces, el año académico no era un año académico, pero era como de 10 meses más o menos, ¿no? Yo creo que el tiempo era más efectivo ahora, comparando con lo que se hace ahora, lo que se estudiaba en un plan anual que lo que se estudia en un plan semestral, porque era un periodo más largo y con menos espacios de vacaciones y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, el cambio de Allende hacia acá no solamente implicó un cambio físico de instalaciones, sino también un cambio en la estructura de los planes y programas de estudio. Bueno, ¿por qué se hizo eso? En esa época, la tendencia mundial ya no era tener formación anual, había que fraccionar los conocimientos por periodos más cortos y diversificar los mismos. De ahí que se creó el plan semestral. Entonces, el plan semestral se creó con una estructura muy básica, una serie de conocimientos básicos que eran física, matemáticas, química y algunas materias como las tienen ahora, que no ha cambiado esencialmente, y eso era del primer al tercer semestre. A partir del cuarto, algunas materias que llamaban de aplicación a la ingeniería, que eran del cuarto hacia el séptimo semestre, y luego octavo y noveno semestre eran áreas de concentración de conocimientos para cada una de las disciplinas que se estudiaban. Entonces, la estructura era relativamente simple, y digamos el modelo educativo que se adoptó no correspondía al modelo americano, correspondía básicamente al modelo europeo, y en particular al modelo francés. Entonces, ese modelo que teníamos, un plan semestral con una estructura básica, una básica de conocimientos de ingeniería y luego áreas de concentración de conocimientos, era una estructura que se llevaba en distintas escuelas de Europa, prácticamente algunos en Alemania, en Francia y algunos en Inglaterra. O sea que es un plan de estudios que tuvo una discusión muy importante antes de su implementación. Ya cuando se implementó, digamos, traía detrás de eso una serie de conocimientos y además necesidades de tipo práctico que cubrir. Entonces, en la medida que se creó el plan de estudio, se crearon todos los laboratorios ligeros que están por ahí atrás, de física, química, acústica, todos esos laboratorios, y también los llamados laboratorios pesados. ¿De dónde vinieron los fondos para crear estos laboratorios? O sea, porque siempre en el sector educativo se habla que no hay recursos para tener alguna cosa, ¿no? Ustedes lo habrán notado, ¿no? Van al laboratorio y encuentran voltmetros y ampémetros todavía de tipo analógico, muy viejitos, con lecturas aproximadamente el 50% de exactitud, y los que miden y los que no, ya ni la aguja se mueve, ¿no? Entonces, y siempre que se dice, bueno, ¿por qué tenemos estos instrumentos o estas máquinas también? Si es que no hay presupuesto, ¿no? O sea,
el eterno pretexto no es nuevo, eso viene de muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando fue la transición? Hubo capacidad de negociación. Se tiene que tener gente que piense, que actúe y lo haga en una dirección futurista, ¿no? Entonces, en aquella época habían profesores relativamente jóvenes que tenían una formación distinta a las que muchos de los que actualmente tenemos, y cuyo propósito era básicamente decidir de qué manera debía conseguirse los recursos para la ESIME, de manera que tuviéramos los laboratorios que actualmente se tienen. Entonces se negoció con el gobierno francés. Hubieron dos gobiernos cuando se negociaron a través de sus gobiernos, embajadas. Uno era Inglaterra y otro era Francia, ¿no? Entonces finalmente el que apoyó con recursos económicos fue Francia, y el que apoyó con recursos físicos fue Inglaterra. Entonces ustedes van a ver que muchas máquinas y equipos de laboratorio o son franceses o son ingleses. No van a ver que sean americanos, ¿no? Por fortuna, ¿no? Porque ya estaría quitando los Trump ahorita, ¿no? Entonces nos iría a deportar ahora las máquinas eléctricas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero digamos, ese fue, digamos, un poco el origen de lo que son los laboratorios. Y estos se crearon paralelamente con el plan de estudios. De manera que cuando se empezaban las materias nuevas del plan de estudio, como matemáticas, históricamente son las mismas. O sea, si uno se remonta a los orígenes de las matemáticas y ahora los conocimientos son esencialmente los mismos. Siempre ha sido una materia que tiene un cierto grado de dificultad y en la cual es líder en reprobación de estudiantes, ¿no? O sea, matemáticas es una materia que no hemos encontrado a través de los años y con los esfuerzos que se han hecho la forma de transmitir esos conocimientos sin que creen terror entre los alumnos y sin que les imponga la condición de ánimo depresivo porque piensan que van a reprobar, ¿no? Y es por eso que ahora ustedes habrán dado cuenta que el 30% aproximadamente de los estudiantes que ingresan al primer semestre y el segundo y tercero pues reprueban matemáticas, ¿no? Lo cual quiere decir que del punto de vista de maestro y autoridad siempre la culpa la tiene el estudiante, ¿no? Entonces uno dice, no, es que viene mal preparado de la vocacional, ¿no? Y de la vocacional dice, no, pues es que en la secundaria no les enseñan nada, y en la secundaria no, pues que la primaria no sé para qué está, nada más hacen párvulos de la CENTE y ahí se la llevan, ¿no? Y así, pues y se van para atrás, ¿no? Y llega un punto en que dice uno, bueno, pues es que cuate, ¿para qué nació, no? Ya traía deficiencias de origen, ¿no? Bueno, pero la cosa no va por ahí, ¿no? O sea, no se trata de culpar en orden de escalerita descendente el por qué tenemos una formación deficiente, ¿no? Entonces, hace falta coordinación entre los niveles educativos. Y ahí, digamos, hay otra parte histórica en que debemos de mantener la postura. El Politécnico originalmente tenía lo que era la secundaria técnica, que se llamaba prevocacional. Después, lo que es la prepa o los CETIS y los CEBETIS que hay ahora, es la vocacional y luego la profesional. Pero todo estaba integrado dentro de lo que era el Politécnico, de manera que había una visión integral desde los primeros conocimientos de la secundaria hasta la profesional. Esa es una cosa que es relevante. Ahora voy a decir por qué. Actualmente, para inscribirse al Politécnico sale una convocatoria, ¿no? Y ya todo es bien visto en internet, en el periódico, etc., ¿no? No hay contacto físico con la gente. Se habla uno a un teléfono, es un computador, ¿no? Y le dice, está dentro de 2 días porque estoy ocupado, ¿no? Entonces ahí se va extendiendo el tiempo. Pero bueno, digamos, en las épocas de cómo se evaluaba a los estudiantes para ingresar a una escuela como el ESIM o cualquier otra del Politécnico, eran las propias escuelas las que evaluaban. Entonces lo que buscaban de conocimiento de un estudiante que venía para acá, pues era un poco de formación matemática, de física y química, que eran los conocimientos previos para ser ingeniero, ¿no? Y eran exámenes de no falso y verdadero o de opción múltiple, ¿no? Entonces, si no eran exámenes bien estructurados, que tenían como propósito, pues, determinar el nivel mínimo de conocimientos que se debía tener para un área de ingeniería. Desde que el CENEVAL, que es el Centro Nacional de Evaluación, tomó la evaluación de los estudiantes para ingresar al Politécnico,
tenemos muchos más problemas en las admisiones. O sea, es un sistema injusto porque no está bien estructurado. No, el Ceneval tiene muchos especialistas y argumentan, no está bien estructurado, entonces puede hacer un examen universal para distintas áreas de ingeniería cuyos fundamentos son diferentes también. Entonces, cuando hacen el examen con Ceneval, pues lo que hacen es evaluarse en términos muy generales y de manera tal que algunos estudiantes cuyas características formativas y vocacionales eran para ingresar en una carrera, resulta que no lo son, ¿no? Por eso les ponen opciones múltiples. Entonces, a ver, tu opción número 1 es Lecime, tu opción número 2, pues ESIA, tu opción número 3, Biología, ¿no? Tu opción número 4, Medicina, ¿no? Entonces, el que quería entrar a Lecime, queda en Medicina, o bien el que quería entrar a Turismo, queda en Ingeniería Civil, o sea, y luego ponen ahí papeles de que sí hay manera de intercambiar estudiantes de Medicina a Química o cosas así, ¿no? O sea, exagerando un poco, pero esa es la manera en como el método de evaluación de Ceneval va discriminando a los estudiantes en cuanto a vocación que tienen por algún conocimiento. La segunda cosa que tiene el Ceneval es que regionaliza. O sea, Lecime y el Politécnico ya no son nacionales como lo fueron hace años. Más bien son del DF y del norte del DF, ¿no? Si ustedes ven las características de los estudiantes que vienen a estudiar al Politécnico y al Lecime, pues son todos casi del norte, ¿no? O sea, sin darse cuenta han ido regionalizando y concentrando, digamos, estudiantes de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Van a decir, bueno, ya ve que me importa, yo vivo en Tlalnepantla o aquí en Nezahualcóyotl o algún lugar de estos del norte, ¿no? Bueno, lo que sucede es que no da oportunidades a estudiantes del propio DF que quisieran ingresar al ECIME, pero que viven en áreas distantes o no cercanas aquí a la zona norte, ¿no? O sea, el 80% de los estudiantes vienen de la zona norte, es, digamos, una tendencia muy particular que están dando. Eso muchos estudiantes no saben y no saben por qué ocurre. Entonces, una vez que se creó el ECIME, bueno, aquí en Zacatenco se crearon otras escuelas como la ESIA, la ESIQUE, la Escuela de Ingeniería Textil y la de Física y Matemáticas. Física y Matemáticas era una escuela que se creó en la época de Vigio Méndez Docurro, cuando estaba como director general del Politécnico. De los directores del Politécnico que han habido, yo creo que uno de los más brillantes ha sido el ingeniero Méndez Docurro. Era un tipo, él falleció el año pasado, me parece, era un tipo visionario que tenía una personalidad y presencia importante, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito industrial. Era un poco impositivo, pero hacía las cosas, ¿no? O sea, con él se hacían las cosas, no se discutían tanto, se hacían y caminaban. Y a la medida que iban caminando, iba, digamos, limándose las asperezas o las diferencias que se tuvieran entre grupos, porque se veían resultados. Cuando se discute demasiado, como ocurre ahora, y no hay resultados, entonces es tiempo perdido, ¿no? O sea, no tiene sentido discutir y decir cosas sin que se haga algo concreto que marque la dirección de cómo se va a ir avanzando, ¿no? Bueno, Física y Matemáticas fue una escuela que en el ámbito del Politécnico como que no tenía nada que hacer en sus orígenes, ¿no? Se creó con profesores, nuevamente, algunos de la Escuela de Industria Militar y algunos otros venidos de otras instituciones, pero varios de ellos eran extranjeros y traían una formación, digamos, muy rígida y muy formal de lo que era el conocimiento de las matemáticas. La Escuela de Física y Matemáticas por varios años ha servido como formadora de profesores de Física y Matemáticas en las escuelas del Politécnico. De hecho, cuando empezó el plan semestral en la década de los 70, los primeros profesores de matemáticas, algunos de ellos eran de Física y Matemáticas, ¿no? Ahora, lamentablemente, algunos de ellos pues, ya se fueron de la escuela, o algunos, como me comentaban, de Baudelio Mancilla, ¿no? que falleció ayer, me decía. Entonces, pues ya estamos en edad de pasar a otra lista, entonces de repente ya no tiene una presencia en las escuelas, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió. Por el otro lado, en la década de los años se nació una nueva etapa para el ECIME y el Politécnico, y digamos, se cambiaron los planes de estudio, lo que ya mencionamos, y para esto, otra de las cosas que hicieron fue, yo decía, se crearon los laboratorios paralelamente al plan de estudios nuevo. No sé si te acuerdas que se tenían laboratorios, eran incipientes, tenían algunas deficiencias,
pero sí se podía hacer actividad de laboratorios. La siguiente cosa fue con qué profesores empleaba el plan de estudio. O sea, no se trata de cambiar planes de estudio, cambiar el nombre de las materias o formar una currícula con distintos bloques de conocimientos, sino quiénes están detrás de esos conocimientos. Entonces, no se podían dar clases de matemáticas, y no se podían en el sentido de que no había una formación estrictamente disciplinaria en esa época. Por ejemplo, en el plan anual llevábamos 2 cursos de matemáticas. Uno se llamaba Matemáticas Superiores, todos, ¿no? Los electrónicos, electricistas y mecánicos. Y en esas matemáticas superiores, pues no veíamos teoría de conjuntos, no veíamos cosas que se están viendo actualmente en los cursos, que son matemática formativa más que matemática aplicativa. Recuerden que las matemáticas tienen 2 propósitos. Uno es formativo, o sea, dar idea y orden de las cosas, y otro es aplicativo, aplicar los conocimientos en áreas específicas de la ingeniería. Entonces, la deficiencia que tenían las matemáticas que se enseñaban en el plan anual era que no eran formativas, sino nada más eran aplicativas. Y de hecho no había libros de texto, ¿no? Si los usaban apuntes de los profesores. El maestro Terrazas, no se acuerda que había un maestro que se llamaba, todavía puede hacer que en la biblioteca aparezcan los libros que hacía el maestro Terraza. Esos libros, si los ven, no difieren mucho de las matemáticas actuales. Lo que tenían de diferencia es que eran incompletos con relación a lo que actualmente se pretende enseñar. Ahora, ¿cómo se iba a intentar enseñar matemáticas con un plan nuevo, física y química con un plan nuevo? Entonces, hubo un director del ESIME, Alejandro Vázquez Gutiérrez, que quizás haya venido a dar alguna plática por acá. Él ya se jubiló de la Comisión Federal de Electricidad, somos pues, desde hace muchos años muy buenos amigos, y él era un tipo joven en aquella época, muy visionario, y implementó lo que se conoce un plan de formación de profesores. Entonces se llamaba plan de alta especialización docente, en el cual se convocó mediante una convocatoria abierta y se evaluó el ingreso de los aspirantes a profesores y se les dio cursos por 2 años. Entonces esos 2 años tenían la formación del conocimiento mismo, de la matemática, de la física, de la química, de conocimientos adicionales que no eran necesariamente básicos como control, acústica, óptica, o sea, algo especializados de la física, pero también conocimientos pedagógicos. Se tomaban cursos de pedagogía y didáctica. En esa época algunos criticábamos esos cursos en el inicio de los mismos. Decía, porque los profesores que los impartían pues eran profesores cuya formación era para lo que entonces era la Escuela Normal Superior en México, que también desapareció. Y algo de lo que ocurre es que luego los profesores tenemos problemas, no solamente de cómo intentar transmitir los conocimientos, la metodología de la enseñanza, sino también, por ejemplo, cómo evaluar los conocimientos. Entonces, se enseñaba cómo transmitir, cómo evaluar, cómo preparar reactivos y cómo evaluar conocimientos, ¿no? De manera tal que había una formación que homologaba, digamos, la manera de cómo los profesores de las distintas materias teníamos la capacidad, o tendríamos que tener la capacidad para evaluar cada uno correctamente a los alumnos, sin que fueran por academias, sino en base a niveles de conocimiento, ¿no? Entonces, eso era bueno, lo entendimos después. Al principio criticábamos un poco la formación didáctica y pedagógica porque éramos ingenieros, no íbamos a ser profesores de primaria, como decíamos, y sin embargo, al paso del tiempo, observamos que ese tipo de conocimientos y esa transmisión de características sí representaba un avance importante en la metodología de la enseñanza, lo cual ocurre sistemáticamente por varios años, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la reprobación de estudiantes en los primeros semestres es por varias circunstancias. Una, porque los profesores nos sentimos muy buenos, ¿no? Entonces, vienen muy mal formados y parece que competiéramos, ¿no? ¿Tú cuántos reprobaste? Pues nomás 50, no. Mis hijos, para esto llevo 180. ¿Y a cuántos mandaste a título? Pues a 90. No, pues no pintas en estadística, ¿no? Entonces, cosas de este tipo suceden. O sea, habemos profesores cuya desarrollo histórico nos lleva a un cierto nivel de frustración,
y que a veces lo transmitimos y lo trasladamos hacia los estudiantes mediante maneras represivas de enseñanza, aunque se oiga medio extraño. Otras son las deficiencias formativas. O sea, no podemos transmitir conocimientos si no nos sensibilizamos de lo que son los estudiantes. Un profesor tiene que tener una idea clara de lo que representa un estudiante de preparatoria o nivel medio y un estudiante superior de los primeros semestres o un estudiante de posgrado. Cada uno tiene características distintas por la edad misma, por las características de desarrollo que han tenido en sus familiares, etc. Pero entonces los niveles de enseñanza tienen que ser parejos porque todos tienen que, en teoría, aprender lo mismo. Pero la manera de hacerlo es la que no estamos haciendo correctamente y llevamos muchísimos años con eso. Yo siento que ningún director de la escuela, y ni siquiera del Politécnico, ha hecho un esfuerzo importante porque la transmisión de conocimientos sea mucho más precisa, mucho más exacta, con una mayor característica humanística hacia el estudiante, entendiendo cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas, por los cuales eventualmente no desarrolla sus capacidades como debería de ser, ¿no? Entonces, esto implicaría que la enseñanza de la ingeniería, no de esta de la escuela, sino cualquiera de ellas, estuviera cargada de un alto contenido humanístico. Y el contenido humanístico no necesariamente se transmite a través de materias, sino es el ámbito en que se desarrolla y el ambiente que se crea. O sea, un ambiente de camaradería, de amistad, de profesores y estudiantes y entre profesores, evidentemente mejora la calidad de la enseñanza, ¿no? Y eso lo observamos los profesores que participamos en el plan de formación de profesores de aquella. Entonces, esa es una falla que históricamente se ha venido desarrollando y que cuando se habla de los planes y programas de estudio en cuanto a su modificación, no se discute el concepto filosófico de la enseñanza. O sea, no se enseñan matemáticas porque sí, y circuitos también porque sí, o conversión de energía, sino tiene un sentido. O sea, y ese sentido es un sentido integral, no es un sentido disperso. Por ejemplo, yo digo, si estudio una conversión de energía, uno, por ejemplo, que son de corriente directa, o dos de corriente alterna síncronas, o tres de las materias de transformadores y motores de inducción, o una materia de instalaciones eléctricas, pues parecería que el conocimiento de cada una de ellas estuviera aislado, y no lo es. Si ustedes llegan y prenden la luz del salón, actúan sobre un apagador, ¿no? Si quieren que vaya a ver un ventilador, actúan sobre un pequeño motor. Y en su casa van y prenden la licuadora y es otro pequeño motor y toman la corriente de una toma de corriente. ¿Qué significa eso? Que los sistemas están integrados. O sea, hay una toma de corriente, un conductor y un elemento al que llega. Entonces, los motores nunca van a operar aislados. Las instalaciones tienen que tener ciertas características para satisfacer la condición de alimentación a una carga que llamamos, o dispositivo de alimentación, y también, digamos, hacia el exterior, de dónde viene la energía eléctrica, cómo se produce, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se distribuye. Entonces, yo creo que en los semestres primeros de la carrera, no sé si en un concepto de seminario o como pláticas de una materia, debería darse en términos de un aspecto motivacional una serie de conocimientos de lo que es la ingeniería, sin entrar a ninguna cosa de ingeniería, sino decir, es ingeniería para no ingenieros, sería, ¿no? O sea, todavía no son ingenieros, pero tienen que entender qué es lo que van a estudiar y hacia dónde van a ir. ¿Por qué? Porque después estudian 3 semestres, reprueban muchas materias, salen de la escuela y no supieron ni siquiera qué es lo que era la ingeniería, ¿no? O sea, eso es lo que sucede con mucha frecuencia. Entonces, o van, digamos, a través del camino aprendiendo, pero a través del camino tienen que ir aprendiendo por qué estudian, para qué sirven las cosas y qué objetivo persiguen concretamente, ¿no? Entonces, todo eso es un aspecto de conocimiento general, pero el propósito es de tipo motivacional, que entiendan cuáles son los conceptos, hacia dónde van, y no solamente esos, sino cuál es la característica que se tiene en cuanto a las perspectivas a futuro. Por ejemplo, bueno, ese plan de formación de profesores pues solamente duró 2 años y fue una pena porque ya no hubo recursos para ello y ya no se siguió desarrollando la característica que se requería en los profesores, ¿no?
Bueno, él es el ingeniero Alejandro Vaz cuando era un chamaco. Ahora ya cambió de aspecto. Bueno, pero digamos este plan de transición del plan anual al plan semestral tuvo, digamos, otra característica, que fue el año 68. En 1968, bueno, quizás algunos de ustedes han escuchado que dicen 2 de octubre no se olvida, ¿no? Pero la verdad es que el 2 de octubre ya se olvidó, ¿no? O sea, ya no hay gentes que les platiquen qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y por qué ocurrió, y que digan las cosas como son, ¿no? Como las dice el gobierno, ¿no? El gobierno es mentiroso por naturaleza, ¿no? Entonces, corrupto de nacimiento, ¿no? Entonces, no podemos esperar nada bueno de ellos. Pero todavía quedan algunas pocas gentes buenas que cuando se acerca el periodo en el cual entran a la otra etapa, que es la de ya no están aquí, entonces se atreven a hablar, ¿no? Y bueno, la transición del plan de estudios anual al semestral estuvo caracterizada por el movimiento de 1968, cuyo inicio fue un poco incierto, pero que fue creciendo rápidamente, en el que hubo una represión inusitada en la República Mexicana, no comparable con la que hay con los chicos de ahora de Ayotzinapa, sino fue mucho mayor que eso, ¿no? Entonces, era una represión sistemática, en forma continua, por los meses de mayo, junio y julio, que empezó el movimiento antes del 2 de octubre, y que culminó con la matanza de Tlatelolco, aunque nunca supimos cuántos estudiantes murieron y profesores, pero que sí supimos que hubo una represión brutal, ¿no? Que fue ocultada a nivel internacional, porque en esa época también eran las Olimpiadas que se tenían aquí en la República Mexicana. Ese periodo se cerró la escuela, y no fue de cierres de esos loquitos que hacen ahora de un día o 2 días, ¿no? Fue un cierre de 6 meses, ¿no? Más o menos 6 meses, ¿verdad? Y en esa época se iniciaba el posgrado. O sea, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y el Politécnico prácticamente iniciaron su posgrado en esa época. La iniciación del posgrado no fue con profesores nacionales la mayoría de las veces. Hubo otro programa con UNESCO, las Naciones Unidas. O sea, era la habilidad de negociación a la que me refiero, que ahora no se tiene, ahora no tenemos ni con el TEC de Tlalnepantla, ¿no? Ni con o sea, no tenemos ningún convenio de nada con nadie, ¿no? Y nos estamos todo el tiempo chillando y peleando entre nosotros, ¿no? En lugar de tener capacidad de ir a negociar con otros niveles. Eso es lo que se tiene que hacer. Si uno quiere que tener recursos, ve y diles qué eres, por qué quieres las cosas, y demuéstrales que eres capaz de hacer eso y mucho más de lo que tú piensas hacer. Y eso es lo que no hacemos, ¿no? Bueno, en el 68 se creó el posgrado en el CIMI y en el Politécnico. Ese posgrado tenía como característica el crear ingenieros en comunicaciones electrónicas, en mecánica, en sistemas y en la ESIA, bueno, también ingenieros civiles y arquitectos. La característica fue que fue soportada en sus inicios por profesores extranjeros, todos ellos, cuya formación y contratación era a través de las Naciones Unidas. Entonces eran profesores muy especializados y de alto nivel, o sea, de los que se aprendían realmente cosas, ¿no? Y la otra característica que se tenía era que para estudiar se había que tener una beca, no era o sea, no se podía estudiar si no se tenía una beca, y las becas las daban conjuntamente la UNESCO con el Politécnico. Entonces o sea, no había Ceneval para evaluar mal, no había CONACYT para darle becas a sus amigos. Entonces era un sistema de evaluación más rígido y de formación más estricta. Posteriormente a eso, durante el primer movimiento estudiantil, pues se cerró la escuela por 6 meses, y después no se abría porque el ejército no quería que se abriera, ¿no? O sea, el Politécnico estaba rodeado de tanquetas y soldados por ciertos periodos de tiempo. O sea, no eran granaderos, eran soldados, chicos rudos normalmente, ¿no? Entonces no estaba el Politécnico abierto, y los posgrados que iniciaban estaban en posibilidad de morir recién habían iniciado. Entonces hizo un convenio con el CINVESTAP, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados. No sé si recuerdas, Fernando, que nos íbamos a tomar gracias allá al CINVESTAP, ¿no? Cuando eran amigos, ¿no?
ahora ya ni parecen del Politécnico los del Silvestre, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es una cosa que ocurrió en aquella época y que se buscaban formas de supervivencia y de cómo avanzar en el sentido positivo. Bueno, la comparación del plan semestral y anual, aquí ya mencioné un poquito las diferencias en las materias y eso, pero algo que caracterizaba el plan anual tenía dos versiones, una que era de 4 años, que era por la mañana, y otra que era de 5 años, que era por la tarde. Bueno, ¿por qué había dos versiones del plan anual? Muchos de los estudiantes de la tarde trabajábamos, entonces no teníamos tiempo para llevar las materias en el periodo de tiempo que debe ser estrictamente el del plan anual. Entonces, ¿qué ocurría? Que los que no trabajaban tenían más tiempo para estudiar y venir a la escuela y podían terminar la carrera en 4 años. Y los que trabajaban, explícitamente se les daba más tiempo para que pudieran cumplir en una forma más dispersa su conocimiento. O sea, al final llegaban a terminar la carrera, pero con menos presiones. La idea original del plan semestral tenía un poco ese propósito. Decir, bueno, en un plan semestral los estudiantes pueden llevar materias por créditos o por materias. O sea, por eso ustedes van a ver que hay una columna que dice el número de créditos que tiene una materia y corresponde a las horas de clase de la misma, tanto de teoría como de laboratorio. Pero lo que se intentaba era que si alguien tenía problemas para estudiar un semestre completo, estudiara de las 5 materias 3 y dejara pendientes 2, de manera tal que el plan no fuera de 9 semestres, sino se pudiera extender hasta 11 semestres. Eso nunca lo aplicamos. O sea, es una cosa muy buena porque le daba facilidad a la gente ocupada o con menos facilidad para adquirir conocimientos, de ir dosificando su adquisición de conocimientos y no reprobar. O sea, terminar en 5 años no era reprobar un año, sino era cubrir las materias en un periodo más largo por las dificultades que se tuvieran. Bueno, eso era uno de los propósitos del plan semestral y no se llevó a cabo. Por eso es que también los estudiantes que trabajan, llegan corriendo, etcétera, no tienen forma de diferir sus tiempos de materias porque explícitamente no lo maneja de esta manera el plan de estudios. Si ustedes observan, el plan anual conceptualmente consideraba otras cosas que no se consideraron en el plan semestral, o por lo menos se consideraron en su concepción, pero no en su aplicación, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos, no en el ESIME, en todas las escuelas del Politécnico. Nos hace falta, y luego nos ponen directores que ni siquiera han tenido contacto con el Politécnico, ni su desarrollo histórico, y evidentemente pues no tienen capacidad para siquiera pensar cómo se hacían las cosas, y siempre están pensando en cosas diferentes, ¿no? Cuando se elabora un plan y programa de estudios, hay varias formas de hacerlo. Una es tomando, digamos, los conocimientos de los profesores, academias, sus opiniones, compararse con respecto a las instituciones nacionales que tienen o ofrecen conocimientos similares a los nuestros, y después compararse con instituciones internacionales del mismo nivel. En ese procedimiento se determina el nivel de conocimiento que se debe tener, el conjunto de materias que se debe llevar y el contenido que debe tener cada una de ellas. Pero no es un pleito entre academias, como luego se hace, ¿no? O sea, unas veces las academias quieren imponer sus criterios, y es que un cambio de plan y programa de estudios implica una mejoría en los conocimientos de los profesores. Y los profesores, por naturaleza, somos holgazanes, ¿no? Entonces tratamos de llegar a los resultados con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Somos como la ley de Kirchhoff de corriente. Mientras menos impedancia, más facilidad, ¿no? Entonces igual así, mientras menos esfuerzo, pues, todos pagan lo mismo. Mal, pero pagan lo mismo. Entonces, o sea que cambiar un plan de programa de estudios tiene que tener una versión integral que implique formación de profesores y cambios de conocimientos, actualización de los mismos. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque tampoco hay incentivos para ello. Bueno, ¿qué es la ESIME actual? ¿Alguna de estas cosas hemos hablado? Yo decía que en la época en que se creó la ESIME se tenían 16,000 alumnos. El argumento que se dio para separar la ESIME en la ESIME Culhuacán, la ESIME Zacatenco, la ESIME Azcapotzalco y la ESIME Ticomán, en 4 unidades, fue que eran demasiados estudiantes y que una escuela de ese tamaño no era manejable. Entonces, el término manejable
se refería básicamente a la parte académica, ¿no? Pero yo creo que era más bien con propósitos políticos. La ESIME fue la escuela que mayor liderazgo tuvo en el Politécnico por muchos años. O sea, no un periodo corto. Desde su creación hasta este época que estoy hablando, la ESIME fue líder. El mayor número de directores del Politécnico eran egresados de la ESIME. O sea, no venían de la calle, como decimos ahora, ¿no? Entonces, era una escuela líder en el Politécnico, pero líder en el país, en el desarrollo de la ingeniería. Entonces, muchas cosas, a lo mejor piensan ustedes que las dicen como remembranza, pero no se trata de eso. De lo que se trata es de explicar, o tratar de explicar, que el ESIME realmente fue una escuela muy importante, y sigue siéndolo, pero en otro nivel ahora, con relación a lo que es no solamente la educación en el Politécnico, sino a nivel nacional. Los institutos tecnológicos regionales que están en toda la República diseminados, y después las universidades politécnicas y otras escuelas similares, no hubieran surgido si no hubieran habido profesores del Politécnico, egresados del Politécnico, que hubieran tenido la participación en la formación de esas instituciones. Eso ocurrió por un periodo de 50 años en que se desarrolló lo que se llama el sistema de institutos tecnológicos, que originalmente eran regionales y ahora ya son tecnológicos nada más para cada uno de los sitios en la República Mexicana. Pero la aparición de esos tecnológicos no hubiera sido posible sin la participación del Politécnico y en particular del ESIME. Algunas escuelas del ESIME, del Politécnico, que se crearon en aquella época, como Lupixa, por ejemplo. Lupixa o Lupita y estas más recientes, sus profesores fueron originalmente del ESIME. Después ya fueron formando las propias características que ellos tienen e incorporando a otros profesores, pero el ESIME fue la madre de muchas escuelas, no solamente del Politécnico, sino a nivel nacional. O sea, era una escuela realmente importante y de un peso específico muy relevante en el ámbito nacional educativo. Entonces, ya hablamos de cuál es la transición del plan anual semestral. Bueno, ya hablamos de la estructura de las materias, que eran cursos básicos de ingeniería y áreas de aplicación. Bueno, ahí miren, aquí vale reflexionar un poco, porque he escuchado recientemente que intentan cambiar los planes de estudio de la carrera de ingeniería eléctrica, por ejemplo. No se pueden cambiar planes de estudios así porque así, y tampoco se puede decir esta carrera va a desaparecer. Ha desaparecido de la currícula de muchas escuelas. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana ofrecía la carrera de ingeniería eléctrica hace como 20 años, y ante la poca presencia de estudiantes, pues decidió cerrarla, ¿no? La Universidad de La Salle, que es privada también, hizo lo mismo. Algunos tecnológicos regionales han hecho lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? La escuela misma ha tenido una reducción en el número de estudiantes, y muchos de los que vienen es porque ya no encontraron cabida en otra carrera, entonces no tienen la vocación de la ingeniería eléctrica. Pero no la tienen porque ni la conocen ni nadie les ha platicado. La ingeniería eléctrica como tal es súper relevante, y les voy a decir así con aspectos elementalísimos. Cuando lleguen a su casa y prenden una lámpara, está la electricidad detrás de ella. Si se suben al metro, está la electricidad detrás de ella. Si usan su vehículo, está la electricidad detrás de ella. ¿Sí? Entonces, hay cosas así básicas. Si usan la lavadora, todos los electrodomésticos tienen detrás de ellos la electricidad. La parte de automatización tiene electricidad. La producción de energía eléctrica por los medios tradicionales y las energías renovables todas tienen como fundamento la electricidad. Entonces, ¿quién se atreve a decir que ya no se requiere la ingeniería eléctrica o se le debe cambiar el nombre como tal, simplemente porque hay ahora otras energías renovables u otros conceptos adicionales? Lo que hay que hacer es modernizar la estructura educativa e incorporar otro tipo de conocimientos que den una formación más visionaria, más futurista y más comercial. O sea, que los estudiantes que egresen tengan más oportunidades de encontrar el mercado laboral, más colocación, con una formación distinta de la que actualmente tenemos, ¿no? Pero ¿quién va a decidir o quiénes van a decidir qué tipo de formación se les debe dar? Entonces tiene que ser gente conocedora, gente que tenga experiencia profesional, gente que tenga estudios en el extranjero, que hable idiomas y que tenga capacidad de
discutir con otras gentes del mismo nivel. Y por supuesto, profesores de mucha experiencia, ¿no? Porque son los que marcan la pauta de las cosas. Pero no es una decisión unilateral, tampoco es una decisión democrática en que participe todo el mundo, ¿no? O sea, yo no podría decirle a un compañero de los que tenemos aquí, por ejemplo, haciendo limpieza, que opine sobre la formación que sería democrático, pero su nivel de conocimientos no le permitiría aportar gran cosa. Aquí se refiere a un concepto de participación democrática en igualdad de condiciones, básicamente. Entonces, lo que se refiere a los planes y programas de estudio. ¿Por qué se tienen que hacer cambios de planes y programas de estudio? Porque la ciencia evoluciona. O sea, de la época de Newton a la época de Westinghouse, a la época de Edison y más reciente con el Internet, han habido cambios importantísimos. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué se menciona el Internet para una carrera de energía eléctrica? Porque todo se mueve, las comunicaciones con Internet actualmente. Anteriormente, los sistemas de control, vamos a suponer que tienen una central eléctrica que está en Valle de México. Y el centro de control de energía del Valle de México, bueno, vamos a hablar un poco más distante, en Manzanillo. Y en Manzanillo tenemos una central eléctrica que tiene que reportar cada minuto sus condiciones operativas al Centro Nacional de Control que está en la avenida Toluca, ahí por Estado Televisa San Ángel. ¿Cómo se hace? Entonces, se tienen sensores que son de tipo analógico, monitorean temperatura, velocidad, todas las variables que tienen. Esos sensores monitorean esas variables, las digitalizan, o sea, las convierten en pulsos digitales, las transmiten a través de medios de comunicación, que es fibra óptica. Se usa fibra óptica porque no tiene ruido, interferencias y es muy limpia la transmisión. Se llega al centro de control de energía, se procesa, llega con información primaria a programas digitales que están en tiempo real y están en ese momento analizando qué es lo que está ocurriendo con el sistema. Entonces alguien podría decir, bueno, eso no lo estudiamos en la carrera, o sea, cómo se transmiten los datos. No tenemos que ser expertos en eso, pero sí tenemos que saber cómo se hacen las cosas. O por ejemplo, ahora frecuentemente se habla de los sistemas inteligentes. Y un sistema inteligente elemental es, por ejemplo, ingresar a un salón como estos y que la luz se encienda cuando hay presencia. Entonces es un sistema básico. O que la temperatura se regule en función del número de personas y calor que se emita por las mismas. Todo eso es un sistema inteligente básico. Pero yéndose al nivel grande, el sistema inteligente está aplicado básicamente en los electrodomésticos. Yo puedo programar una lavadora para que lave por un cierto periodo de tiempo nada más, o sea, mediante un programa digital, pero puedo hacer que esa lavadora sea controlada también a control remoto desde un punto distante. Entonces todo eso son conocimientos digitales. Sí. Ahora, podemos hacer mediciones de energía eléctrica en los tableros, los medidores de las casas a control remoto, lo cual no ocurría antes. Antes eran medidores analógicos, ahora son medidores digitales. Entonces, desde un sitio remoto, con un número de código que tiene cada uno de los medidores, se accesa, se toma la información, se procesa y se le puede sugerir al usuario: mira, tú estás consumiendo energía a la hora pico y es más cara, mejor consúmela, esta hora es más barata. Todo eso son sistemas inteligentes. Entonces, al decir, bueno, pues lo único que tiene ahí de eléctrico es el medidor y ya es digital, ¿no? Entonces ya no es analógico. Entonces, ¿por qué debo tener conocimientos de sistemas de comunicación, de digitalización, de transmisión de información? Porque eso es lo que se está haciendo, ya no medimos con aparatos directamente, ¿no? Ahora hay transformadores de instrumento, de potencial y corriente, que ya no usan devanados como lo usábamos en algunos todavía, son a base de fibra óptica. Entonces son tecnologías nuevas que tienen como respaldo nuevos materiales y nuevos enfoques, y eso tenemos que saberlo. Entonces, si se dan cuenta de las pocas cosas que he dicho, muchas no se estudian aquí en la carrera, ¿no? Ni siquiera se les platica. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Cuál es la tendencia futura para la ingeniería? Bueno, pues evidentemente seguir por ese lado. Entonces ya el conocimiento de las componentes mismas como tales no es tan relevante. ¿A qué me refiero? Yo no tengo que estudiar el modelo matemático de un generador síncrono con tanto detalle, porque solamente que vaya a especializarme en el diseño de ellos tendría que tener ese detalle. Pero para la aplicación me interesa un modelo simplificado que interactúe con otras cosas
que sea capaz de tomar información, transmisión, concentración, etc. Todo eso sería el modelo matemático a estudiar, y tendría que hacer pruebas de laboratorio cuyo propósito sea no nada más sea de verificación, o sea, no voy a medir impedancia, no voy a medir resistencia, nada más, o velocidad, etc. Sino tengo que ver cómo controlar la máquina externamente, cómo variar la velocidad, o sea, todo lo que se hace en la realidad. O sea, no tenemos que estudiar cosas aisladas como si fueran elementos dispersos, cuando en la realidad están integrados, ¿no? Entonces tenemos que tener, por ejemplo, recientemente habrán escuchado que se está concursando para la transmisión de corriente directa del sudeste del país hacia la parte de Yautepec, en el estado de Morelos, de Ixtepec a Yautepec. Entonces, bueno, alguien dice, bueno, la corriente directa. En México tenemos intentos de usar la corriente directa de por lo menos hace unos 35 años. No se había usado ni se había llegado a eso por dos razones. Una, tiene que tener mucho peso en la justificación económica, porque solamente se transmiten grandes potencias a grandes distancias. Y dos, es una tecnología muy especializada, que requiere de altos conocimientos de electrónica de potencia. Entonces, o sea, y no solamente, pongo el ejemplo de corriente directa, todos los sistemas de compensación de potencia reactiva en la red eléctrica, pues requieren también de electrónica de potencia. Los controladores de las máquinas eléctricas ya no son electromagnéticos, ahora son arrancadores y controladores de velocidad de tipo electrónica de potencia. Entonces, todos esos son conocimientos que se tienen que tener bien estructurados, no nada más platicados, ¿no? Entonces se requiere modificar los planes de estudio sin cambiar la carrera, sin cambiar el nombre, sin cambiar el enfoque, pero con un nivel de conocimientos superior, no solamente que actualice al egresado para que se incorpore fácilmente al mercado laboral, sino para que también a través de esos conocimientos pueda por sí mismo tener perspectivas de desarrollo, tanto profesional como de aplicación. O sea, una cosa que nos ha limitado a los estudiantes del Politécnico, no al CIMI, al Politécnico en general, es que nuestra formación estaba hecha para ser empleados. O sea, Luz y Fuerza, Pemex, Comisión, empleaban gente. Actualmente, todo lo que ha habido de reformas al sector energético y al sector laboral limitan ya. Por ejemplo, ahora un estudiante que egresa de la escuela no va a tener un contrato de un año como ocurría antes, o de tiempo indefinido hasta que se jubila. Va a tener que trabajar por periodos cortos de tiempo e ir creando su propio fondo de ahorro para su jubilación y cosas de ese tipo. Entonces, esas no se las dicen a ustedes, y cuando salgan piensen que así siempre fue. O sea, los mexicanos tenemos memoria de teflón, ¿no? No se nos pega nada. Entonces, ocurren cosas malas, las tomamos a chiste siempre. Antes las publicamos en la prensa, las ponemos en el celular, ¿no? Por medio de memes, y ya nos reímos y ahí muere. Pero son cosas trascendentes que alteran la característica de vida de las personas. Ustedes se van a enfrentar a una ley laboral muy, muy distinta a la que otros tuvimos, y que ofrece un altísimo grado de dificultad para el desarrollo profesional. ¿Qué significa esto? Que ya no esperemos ser empleados, sino esperemos ser empresarios. Tenemos que tener una formación del otro lado ya, porque eso es lo que se requiere para lo que actualmente está ocurriendo. Y no esperar a que alguien nos dé trabajo. Eso es lo que actualmente ocurre y ocurría, digamos, en forma intensiva en el pasado. Eso quiere decir que tenemos una formación deficiente en varias cosas, pero que no es fácilmente revertirla y reorientarla, simplemente es cosas de voluntad, ¿no? Y de querer hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ya comenté algo de lo que es el Ceneval, ¿no? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la evaluación que hace el Ceneval, y bueno, yo no tengo peso como para vetar este tipo de instituciones, ¿no? Pero evidentemente tienen muchas deficiencias, son más sus deficiencias que sus ventajas. Una de las ventajas es para la parte administrativa del Politécnico, le quita la responsabilidad de organizar y evaluar y tener problemas de reclamos, de exámenes y cosas de este tipo, ¿no? Porque Ceneval es un organismo externo, y cuando hay problemas de falta de capacidad de cupo en las escuelas, vienen aquí a las escuelas a protestar, cuando hay que protestarse de Ceneval, ¿no? Que es donde realmente lo rechazaron, y aquellos están tranquilos, ahí no nomás se ríen de lo que está pasando. Por eso la UNAM nunca aceptó pertenecer a Ceneval,
la UNAM continúa evaluando el ingreso de sus escuelas por sus propios métodos, no por métodos externos, ¿no? Bueno, ya aquí mencionamos lo que son institutos externos al Politécnico y que también han tenido, digamos, presencia. ¿Qué presencia es? Que ahora no es nacional el Politécnico, por un lado, ¿no? Pero también, digamos, antes los egresados del Politécnico, de decimo cualquier escuela, trabajaban en toda la República Mexicana. En la medida que aparecieron escuelas locales como los tecnológicos, las universidades politécnicas, entonces la mano laboral, intelectual, la toman de sus propias escuelas y hay menos oportunidades para los egresados del Politécnico. Entonces, eso es lo que obliga a reorientar las cosas, o sea, no estamos viviendo en el pasado, tenemos que tomar decisiones que vean hacia el futuro. Y lo más importante, a veces en estas reuniones vienen pocas personas, pero la idea es que algunas veces transmitamos lo que discutimos o analizamos con el propósito de que las personas que no vinieran por lo menos tengan algunos conceptos de esto. Los estudiantes representan la parte más importante de un sistema educativo. Todas las autoridades, profesores, estructuras administrativas no tendrían razón de ser si no habrían estudiantes. Si no entendemos que lo más importante es transmitir conocimientos, adecuar cosas y formar mejores generaciones, no solamente en el aspecto tecnológico, en el aspecto humanístico y en desarrollo social, entonces no estamos cumpliendo con nuestra misión. Y si todavía nos oponemos a las inquietudes de los estudiantes que quieren cambiar cosas porque sienten que no satisface sus aspiraciones lo que estamos haciendo, pues estaríamos todavía peor. Entonces, nosotros nos debemos a ustedes y tenemos la obligación de satisfacer plenamente lo que esperan de nosotros, no nada más dar clases por dar clases como un empleo. La educación es algo más que un empleo, es algo que es vocacional. Uno tiene realmente que tener la sensación y el sentimiento de querer transmitir conocimientos y formar generaciones mejores que uno, porque la evolución de un país es generacional y a través de esta se da el progreso. Entonces, si no tenemos ideas claras con relación a eso, significaría que estamos aquí como viles burócratas cobrando un sueldo e intentando enseñar algo de lo cual a veces ni siquiera estamos convencidos, ¿no? Bueno, todo esto que acabamos de oír se tiene como propuesto, yo decía al principio, por muchos años el Politécnico y la CIMA en particular fueron líderes nacionales en todo, absolutamente en todo. O sea, no había águilas blancas que les metieran 50-0, o equipos esos de fútbol americano. No, habían dos equipos. Uno se llamaba el Poli Blanco, otro se llamaba el Poli Guinda, ¿no? Y los Pumas nunca podían como nosotros, que eran nuestros enemigos comunes, ¿no? Lo más que podían hacer era darnos buenos juegos, pero no pasaba de eso, ¿no? No había TEC de Monterrey que nos diera patizas, ¿verdad? Ni tampoco Universidad del Estado de México, y todas esas escuelas. O sea, en lo deportivo y en todo hemos perdido liderazgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está formando, en primer lugar, el aspecto formativo de identificación. El que ingresa al Politécnico, o cualquier escuela del Politécnico, tiene que sentirse politécnico, tiene que entender lo que es el Politécnico, para qué está y por qué formación va a adquirir. Quien viene a esta escuela, no solamente estudiante, sino como profesores, y vienen a cumplir con una función sin identificarse ni tener un grado de identidad con lo que es su institución, entonces parecería que no está estudiando en el Politécnico, ¿no? Ser politécnico es tener un corazón grandote para recibir todo lo que el Politécnico ofrece y dar todo lo que le podemos dar al Politécnico. Tenemos que tener un alto grado de identidad con nuestra institución, no estudiar por estudiar y hacer movimientos por hacer movimientos, sino saber qué queremos, a dónde vamos y por qué queremos ser mejores. Esa es la tendencia generacional, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, ahora mismo, ustedes han observado que yo hablaba de los laboratorios que se instalaron en la década de los 70, ¿no? Entonces, para el 2016 pues ya tienen otros años más, ¿no?
y no vemos que haya una forma de mejorarlos. No solamente en el concepto básico, sino en las nuevas tecnologías y desarrollos que se tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una de las funciones de las autoridades es buscar cómo tener recursos para mejorar las cosas. No es andar dando pláticas y estar en asambleas. O sea, tiene uno que participar hacia el exterior, o sea, el exterior es el que da los recursos para que la escuela tenga esas características. Entonces, si queremos modernizar, si queremos tener mejores laboratorios, etcétera, tenemos que movernos hacia el exterior. Hay grupos de mucho dinero en México que para ellos no es nada dar una aportación mínima. Solamente hay que saberles llegar, exponerles las cosas y para qué queremos. O sea, mostrarles limpieza en lo que estamos haciendo, que no queremos tomar ni un quinto de lo que están dando y que todo va a ser directamente para lo que se pretende ser el sector educativo. Y ahí tenemos que comprar pues, muchísimas más computadoras, software educativo, tecnologías de enseñanza mucho más modernas de las que actualmente tenemos. Bueno, en cuanto a la plantilla docente, pues yo creo que, yo lo dije entre broma y serio, pero es serio, no es broma. Los profesores tenemos tendencia a ser holgazanes, ¿no? O sea, esto significa que si nos cambian el criterio de enseñanza y las características de conocimiento de una materia, nos va a costar mucho trabajo volver a estudiar para poder enseñar esa nueva materia. O sea, tenemos inercias de muchos años que no nos han dado, no nos acaban de romper las cadenas para poder ir hacia conocimientos superiores. Se tiene entonces que hacer una campaña motivacional hacia los profesores en el sentido de que tienen que aprender más de lo que ya saben o aprender cosas distintas de las que no saben, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la apertura hacia el conocimiento universal, no nada más hacia la materia que en lo particular intentan dar. O sea, la carrera docente debe ser una carrera seria, no debe ir por horas en la escuela, dar unas clases ahí, ¿no? Bueno, mejores condiciones ambientales y culturales. Los periodos, por ejemplo, el ingeniero Garza Ramos está encargado de los eventos culturales, ¿no? Que si hay un ballet, y que si viene a cantar Rancheval, ¿no? Y los tríos y esas cosas, ¿no? Bueno, todas esas son actividades culturales, pero lamentablemente, por ejemplo, ahora, para venir a una plática como estas, tienen que venir los profesores, ¿no? Pues si no, falta, y algunos, ¿no? Aprovechando que les dieron permiso de venir, pues se desaparecen, ¿no? Y ya no pasaron lista, ¿no? O sea, esto tiene que ser natural, ¿no? O sea, alguien que quiere venir a un evento, cualquier acceso de tipo, tiene que venir porque él quiere y porque él siente que quiere estar en él y tener participación. No forzar las cosas, ¿no? Lo vemos en el aspecto cultural. Anteriormente teníamos mucho más conferencias en todo el año, no nada más por el centenario, ¿no? Yo creo que este ha sido un centenario de celebración muy pobre. El CIME merecía en sus 100 años una celebración mucho más elevada y mucho más distinta, no una mediocre celebración como la que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dirán otras gentes con su propio criterio, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero en el ámbito cultural, pues también había mucha más participación en todo el año, con distintos tipos de eventos, ¿no? Musicales, de poesía, de ballet, de baile. O sea, una de las cosas por las cuales a los ingenieros nos dicen nacos es por eso, ¿no? Pues este cuate nada más tiene matemáticas y física, ¿no? No entiende de otras cosas. Entonces, y luego, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, yo doy una clase en posgrado que se llama Energías Renovables. Entonces, las energías renovables, pues, está el sol, por ejemplo, la fotovoltaica. Entonces viene del concepto de la luz solar, que a través de los paneles fotovoltaicos, que son semiconductores, generan electricidad de corriente directa, y luego a partir de ahí se invierte para convertir corriente alterna y se alimenta a la red o a las cargas eléctricas. Entonces, cuando hablamos de eso tenemos que hablar de meteorología. Yo no puedo hablar de una generación fotovoltaica en un sitio donde tiene muchos días nublados, por ejemplo, ¿no? Porque el fundamento es que tiene que haber mucha iluminación. Tampoco puedo hablar de energía eólica en sitios donde eventualmente hay viento o hay vientos de altísima velocidad que tirarían a los generadores eólicos. Entonces ahí se tiene que aprender de otras cosas.
no nada más del conocimiento mismo. Son cosas técnicas asociadas, y de eso se puede platicar en cosas así como esta, ¿no? Sin tener que llevar la materia formalmente. Simplemente es saber que hay otras cosas complementarias que son las que actualmente se están desarrollando y que son las que dan más materia de trabajo. Miren, ahora el plan nacional es tener 35% de energías renovables de la capacidad total instalada en la República Mexicana. 35% ya lo cumplió Peña Nieto. Ya había 25 de hidroeléctricas grandotas y nada más le metió una que otra eólica. Pero no es real, tiene que ser mucho más que eso. Entonces, un campo de trabajo importante son todas las energías renovables. Ahora se va a entrar próximamente, y yo digo antes de 10 años, a la transición del vehículo de combustión interna al vehículo eléctrico. Por muchos años se estudió el vehículo eléctrico, se tenía el conocimiento mínimo. No se dio la transición por razones comerciales. Toda la industria petrolera no va a dejar de ganar tantísimo dinero como el que gana ahora, simplemente soltando a los vehículos eléctricos y dejando de vender gasolina. Entonces tiene que dar una transición que tiene un ámbito comercial muy importante. Pero cuando esto ocurre, y ya está ocurriendo en Europa, entonces en lugar de gasolineras, como las que conocemos ahora, van a haber electrolineras, que son tomas de corriente en las que llega un vehículo, se enchufa y puede tomar carga rápida o carga lenta, se va y tiene un grado de autonomía de unos 300 kilómetros, ¿no? Se pueden mover 300 kilómetros sin recarga. Pero también va a ocurrir con vehículos comerciales, de los que reparten cosas, y el metro va a tener un mayor incremento. O sea, en la medida que el cambio ambiental presione más a la limpieza del medio ambiente, entrarán más energías renovables en diferentes niveles. Bueno, ese es el futuro de la ingeniería. Hacia ahí vamos. Y es el futuro ya que está ocurriendo ahora, o sea, no es un futuro distante. Tenemos que estudiar esas cosas, ¿no? Entonces, no escucharlas como plática o como cosas anecdóticas, son realidades que tenemos que estudiar. Y entonces, sí. Bueno, ya lo del presupuesto lo hablamos, pública de plazas, y bueno, ya para terminar, porque tienen que ir a la siguiente clase, si no luego con semestres de 3 meses y una tercera parte de paros, el nivel de conocimiento decae, ¿no? Pero el espíritu debe estar alto. Bueno, finalmente hay otras cosas que platicar, pero lo que tenemos que tener en mente es que el cambio siempre debe estar presente en nosotros mismos. No tenemos que estar en forma conformista esperando a ver qué nos dan. Tenemos que buscar lo que queremos, ¿verdad? Y si en la búsqueda de lo que queremos no encontramos a los profesores o a las autoridades que respondan a esa condición, tenemos que hacerlo quizás por nosotros mismos, pero no podemos quedarnos estacionarios. Los próximos gobiernos van a salir de lo que se llama a nivel mundial el Millennium, los estudiantes Millennium, que están entre 1994 y 2004. Todos los que nacieron en 94, el periodo 94 o 2004, ya toman la transición tecnológica, los conceptos filosóficos de la nueva política, y son los que van a gobernar a los países. Muchos de ustedes van a hacerlo. Quizás aquí esté el nuevo director del Politécnico dentro de 20 años, o el director de la Comisión Federal de Electricidad, si hubiera en esa época. Es decir, están aquí, o sea, no sabemos quiénes son, pero están aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener la formación, la visión y las características para poder dar ese brinco, ¿no? No seamos tan limitados, ese es uno de los problemas de los politécnicos. Nos hacemos chiquitos casi siempre, ¿no? No hay por qué. O sea, siempre hemos tenido una grandeza inimaginable por muchos, porque eso se mide en términos de resultados, y los resultados son grandes obras civiles, grandes obras electromecánicas, todo lo de telecomunicaciones, todo esto, detrás de todo eso está el espíritu politécnico y los conocimientos que hemos adquirido en estas escuelas. No defraudemos a nuestra institución bajando de nivel, no nos defraudemos a nosotros mismos siendo conformistas, vayamos hacia adelante, esa es la tendencia que debemos de tener. Pues con esto terminamos la plática para que se vayan a su casa, ¿no? Muchas gracias.
Pues de una manera muy amena, muy interesante, muy didáctica, el maestro Gilberto Enríquez Harper nos ha dado una conferencia pues con un contenido muy valioso, nos hace reflexionar, nos presenta cuál ha sido el estado de evolución de la escuela y el estado actual de la ingeniería y hacia dónde va, y pues todo eso pues despierta muchas inquietudes y queremos por ello felicitarle por dar esta conferencia tan brillante y entregarle el reconocimiento que el director de la escuela le hace llegar y que dice: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica otorga el presente reconocimiento al maestro en Ciencias Gilberto Enríquez Harper por su valiosa colaboración impartiendo la conferencia La ESIME, Evolución y Perspectivas, periodo 1960-2016, que dentro del ciclo Los autores y sus libros, con motivo del centenario del ESIME, tuvo lugar en las instalaciones de la escuela y el 29 de noviembre de 2016, la técnica al servicio de la patria. Pues ya no hubo tiempo para algunas preguntas que a lo mejor ustedes hubieran querido hacer, o no sé si hay alguna pregunta que alguno quisiera hacer, aunque sea uno o dos, o quizá el maestro los atenderá. ¿Ver? ¿Hay alguna por ahí, alguna inquietud que les haya despertado en especial? De acuerdo a su experiencia, maestro, ¿cuál sería la tendencia de formación de los estudiantes para recuperar el liderazgo en el sector energético? Estamos viendo que de los 16, de los 14 nuevos directores de CFE, ninguno es ingeniero electricista, y menos del Politécnico. Digamos, el director general de la Secretaría de Energía para la materia de distribución y comercialización sí es ingeniero electricista, pero no es del Politécnico, es de la UNAM, y así hemos perdido posiciones y también posturas ante los cambios que vienen con la reforma energética. Estamos viendo que falta tener el concepto general de lo que es el diseño de las centrales eléctricas. Actualmente en Tula, por ejemplo, se están montando dos generadores de ciclo combinado de 270 megawatts cada uno, y dudo que haya sido un ingeniero electricista el que haya diseñado el concepto de esos generadores, pero sí estamos los ingenieros electricistas participando a partir del generador hacia la subestación. Entonces, como que nos hace falta perspectiva, como que nos hace falta futuro, como que nos hacen falta ganas y conocimientos para apoderarnos nuevamente del liderazgo del sector energético. Que nuestro Bulmaro hace puras preguntas complicadas. Bueno, la cuestión está en que es un proceso sistemático de destrucción del país, ¿no?, por los gobiernos. Y lo digo en serio. Hace 25 años todavía, la Comisión Federal de Electricidad diseñaba, construía y operaba las plantas. Actualmente la Comisión Federal no diseña, no construye y eventualmente opera. Y con la reforma del sector energético, pues da apertura a que vengan empresas extranjeras. Y nosotros no nos defendemos, no nos defendemos no en las escuelas, sino políticamente hablando. En Mérida hay una central eléctrica que se llama Champotón, que fue de ciclo combinado y fue construida hace como 10 años. En esa empresa los ingenieros son colombianos, los que operan las plantas. Endesa es una empresa española que construyó en Villahermosa una central de ciclo combinado para cogeneración, le vende vapor y electricidad a Pemex. Bueno, esa empresa es operada por ecuatorianos, o sea, 1 o 2 mexicanos. O sea, no solamente no somos los de la escuela, sino ni siquiera somos ya mexicanos los que estamos haciendo. Con la famosa globalización, pues nos pegaron a todos por parejo, ¿no? Y luego con las reformas energéticas que hizo nuestro muchacho, el problema es que ha ido en un sentido regresivo y se dice, esto va a dar resultados a futuro. Miren, en otros países se adelantaron a esto, nosotros siempre vamos atrás. Voy a hacer referencia muy rápida a lo que
ocurrió. La reforma del sector energético en Argentina ocurrió en la década de los 90. De los 90 hasta esta época, que son unos 20 años, ha tenido otras 3 reformas porque ninguna ha funcionado. O sea, han tenido problemas, se quedaron sin electricidad, hubieron apagones, subió el costo de la energía eléctrica, etc. Y han tenido que volver a reformar y luego volver a reformar. En los países donde se dio, tienen características diferentes. Por ejemplo, el número 1 fue Inglaterra, cuando estaba Margaret Thatcher. A lo mejor ustedes no sabían que era Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la primer ministro del Reino Unido, que tuvo unas características visionarias muy importantes. A partir de ahí salió el concepto de la globalización, que luego se distorsionó. Es como la Angela Merkel, la primer ministra alemana actual, digamos que es una quinta parte de lo que era Margaret Thatcher, ¿no? Y es una líder, Angela Merkel actualmente. Entonces lo que sucede es que esas reestructuras van con el propósito de hacer capital, pero capital de unos cuantos. O sea, con esas estructuras los ricos se hacen más ricos, la gente normal ya no tiene trabajo, los ingenieros, arquitectos y médicos ahora manejan Uber. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, ¿por qué? Porque su mercado laboral ya se está perdiendo. Los mexicanos no somos capaces de defender lo que es mínimo nuestro mercado laboral. ¿Por qué Trump despertó, le incentivó a muchos americanos a votar por él? Porque les ofreció recuperar sus puestos de trabajo que ocupábamos mexicanos, latinoamericanos en general. Dice, los voy a correr para que ustedes vuelvan a trabajar. Entonces dice, bueno, pues yo quiero trabajar otra vez bien. Aquellos tienen seguro de desempleo y si no trabajan, de todos modos les pagan. No lo que deberían, pero les pagan. Aquel que no trabaja, pues a la calle, no tiene de otra. Entonces eso incentivó a los americanos a votar en parte por Trump, ¿no? Lo otro, pues una campaña sucia que hizo en contra de México. Y los mexicanos aquí hasta lo invitamos a venir, ¿no? O sea, nos escupe en la cara y todo, y entra en la casa, ¿no? Eso fue lo que hizo Peña Nieto, ¿no? O sea, nos estaba diciendo que éramos unos bárbaros, narcos, borrachos y asesinos. Bueno, hay algo cierto de eso, ¿no? Pudiera ser que en algunas regiones hasta se quedó chiquito, ¿no? Y es mejor que ni se atreva a venir porque podría probarlo por sí mismo, ¿no? Pero no era para que lo recibiéramos como si fuera un estadista, ¿no? O sea, esas son fallas graves de un gobierno que no muestra la dignidad del país que representa, ¿no? Eso fue lo que pasó con Peña Nieto. Bueno, regresando a tu pregunta, porque vas a decir, pues te cuento, le preguntaron una cosa y ya está con Peña Nieto para no. ¿Qué se necesita para recuperar liderazgo? Pues yo lo dije un poco entre líneas, ¿no? Tenemos que reestructurar los planes y programas de estudios, darle un enfoque modernista, no tenemos que cambiar nombres de carreras, tenemos que modificar las metodologías de enseñanza, no disfrutar que reprobemos estudiantes, o sea, no echarle la culpa de todos los estudiantes, tú eres flojo, tú no estudias. No, vamos a tomar al estudiante como un ente limpio y una hoja blanca, y vamos a escribir lo que podamos escribir en ella, pero que sea positivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Después, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos mejor los profesores. Necesitamos superarnos en forma intensiva y con una, digamos, vocación muy, muy sólida de qué queremos ser profesores y por qué queremos ser profesores. Y después, politizarnos más, no en el sentido de hacer marchas y mítines, sino de entender la política y participar en ella, no mantenerse al margen de ella, porque eso es lo que nos ha aislado de la participación en otros sectores. Cumpliendo esos 3 requisitos básicos, que se dan casi en forma natural uno con otro, son complementarios, diría yo que en poco tiempo nosotros volveríamos a hacer lo que fuimos en el pasado, pero con un impulso que nadie nos podría alcanzar. Tenemos que ser visionarios, eso es lo que nos hace falta, ¿no? No estar chillando por lo que pasó atrás, chillando por lo que no nos dan ahora, ¿no? Sino ver lo que queremos hacer y cómo lo vamos a lograr. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Podríamos hablar mucho más de esto, pero pues hay que respetar el tiempo de los amigos, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos.